Pues, este, entonces, vamos a seguir con su programa operativo y nos corresponde ver lo que son las dislipidemias y la pirulisema, ¿no? Entonces, comenzamos. Si ya están todos, ¿sí? Bueno, nosotros somos el equipo 5. Estamos conformados por Ana Isabel, Marco Aurelio y un servidor, Albert. Vamos a tratar el tema de dislipidemias e hiperuricemia. ¿Me das la siguiente, por favor? Muy bien. ¿No se ha cambiado? No, todavía no. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, tenemos que las dislipidemias son un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen en común que son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. Esta definición la saqué de la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Dislipidemias del 2016. Y bueno, cabe señalar dos cosas de esta definición, que una las trata como un grupo de enfermedades asintomáticas que no van a presentar ninguna manifestación clínica, o bueno, sí, que no toman ninguna manifestación clínica y que aparte se va a definir solamente por las concentraciones anormales de lipoproteínas. Sin embargo, con diferentes bibliografías, una definición ya más estructurada sería el conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas como las HDL y LDL en sangre. Y bueno, que también varias bibliografías también manifiestan que que contribuye al riesgo de enfermedad cardiovascular, que es uno de los principales mecanismos por el cual se puede desarrollar una enfermedad cardiovascular. Pero eso ya lo trataremos más adelante. Cardiopatía isquémica, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Cómo, perdón? Cardiopatía isquémica, principalmente, ¿no? Así es. Una enfermedad. Siguiente. Bueno, en cuanto a epidemiología, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, la población entre 20 y 69 años de edad, que en esta encuesta constituyeron 82.7 millones de personas, encuestaron si tuvieron medición de colesterol y triglicéridos y se reportó que entre hombres y mujeres hubo aproximadamente un 19.5% que tuvieron valores altos de colesterol y pues se puede ver que hay un aumento desde el 2012, que fue la última, hasta el 2018. Al menos 6 de cada 10 mexicanos tienen alguna forma de dislipidemia y las dislipidemias más frecuentes en México son los niveles bajos de colesterol HDL y la hipertrigliceridemia. Bueno, como factores de riesgo tenemos el alto consumo de grasas saturadas, el tabaquismo, el alcoholismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico y el consumo de algunos fármacos que alteren el perfil de lípidos. También, a su vez, ya vamos a verlo en la clasificación por sus causas, por su etiología, pero también hay causas secundarias o enfermedades asociadas a estas dislipidemias. Y bueno, para entrar ya a tema y explicar un poco sobre la fisiopatología de todo este problema, vamos a entrar a algunas generalidades sobre los lípidos. A grandes rasgos, los lípidos son moléculas con estructuras hidrófobas. Esta característica química es lo que precisamente les va a dar su versatilidad funcional, que sean multifuncionales estas moléculas de lípidos. Son cadenas relativamente largas de carbono y bueno, a grandes rasgos se pueden clasificar como lípidos simples y lípidos complejos. Como lípidos simples tenemos a los ácidos grasos y colesterol, y como lípidos complejos tenemos a los triglicéridos y a los fosfolípidos. Y bueno, no vamos a aunar más a detalle de eso, pero pues aquí les dejo
sus estructuras químicas de algunos de estos ejemplos, para que más o menos vean la complejidad de cada uno. Bueno, tenemos también algunas de las funciones de los lípidos, principalmente la que ya todos conocemos, son componentes principales de la bicapa lipídica de la membrana celular, de todas las membranas celulares. También nos sirven como almacén energético y bueno, son precursores de algunas hormonas esteroideas y de ácidos biliares. También pueden funcionar como mensajeros intra- y extracelulares, tal es el caso de las prostaglandinas, que funcionan en varias señalizaciones o mecanismos de transmisión del dolor. Y bueno, otra de las funciones que tienen los lípidos, que de esta casi no se habla mucho, es que funcionan como ligandos de receptores nucleares, como en receptores como los PIPAR alfa, PIPAR gamma, y bueno, eso es a grandes rasgos las funciones de los lípidos. Vean la siguiente. Por otro lado, tenemos a las lipoproteínas. Las dislipidemias habíamos mencionado que es la concentración anormal de lípidos y principalmente de las lipoproteínas. Entonces, hablando de las lipoproteínas, estos van a ser complejos macromoleculares hidrosolubles. Aquí ya cabe señalar esta característica, que ya van a ser hidrosolubles de algunos lípidos o de los lípidos, y que a su vez van a estar, estos complejos van a estar formados por lípidos y proteínas esenciales, que son las llamadas apolipoproteínas. Estas lipoproteínas sirven para el transporte de estos lípidos de los líquidos corporales a los tejidos y viceversa, de los tejidos a los líquidos corporales. Simplemente es para darle esta característica de hidrosolubilidad para su correcto transporte. Y bueno, aquí abajo les pongo una tabla en la que les presento a las principales clases de lipoproteínas plasmáticas, los cuales se pueden acomodar por su densidad, como los kilomicrones, que son los de menor densidad, las lipoproteínas de muy baja, también entre los kilomicrones también se pueden encontrar residuos de kilomicrones. Otro tipo de lipoproteínas son las de muy, muy baja densidad, las de intermedia densidad, las de baja densidad y las de alta densidad. Vamos a tener como características sus densidades y bueno, también en la tabla les presento de qué están compuestos principalmente las principales lipoproteínas, de qué lípidos están compuestos principalmente las lipoproteínas. Y bueno, ya hablando de sus características, tenemos que las lipoproteínas tienen una relación inversa entre su densidad y su tamaño, debido a la cantidad de lípidos que la conforman. Es decir, mientras más grande sea una lipoproteína, es porque tiene más lípidos dentro de ella. A su vez, es la que va a tener menos densidad. Y bueno, hablando de la densidad, es en consecuencia que las partículas de mayor magnitud son las que flotan más fácilmente porque son las menos densas, y caso contrario, las de menor tamaño son las más densas y estas pues no pueden llegar a flotar en el agua, ¿no? O ser tan hidrosolubles como otras. Y bueno, hablando de las apolipoproteínas, que son las principales son las principales proteínas que les dan sus características. Estas sirven para el ensamblado, la estructura, la función, el metabolismo de las lipoproteínas, y estas van a activar enzimas y van a actuar como ligando de receptores de superficie celular. Y bueno, nada más a manera de ejemplificar, la principal apolipoproteína en kilomicrones, en lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de intermedia densidad, son las ApoB o las apolipoproteínas B. En especial, la de tipo B100, esta va a tener su síntesis en hígado. Esto es importante ya que veamos todo el transporte de las lipoproteínas. Y la B48, que la podemos encontrar en kilomicrones, por ejemplo, esta tiene su síntesis en intestino, perdón. Entonces la B100 se va a sintetizar en hígado y la B48 en intestino. Por otro lado, tenemos a las lipoproteínas de alta densidad,
entre la cual su principal apolipoproteína va a ser la ApoA1, y bueno, esta es la más importante en las de alta densidad, y esta tiene la característica que se sintetiza en ambos lugares, en el hígado y en el intestino. Y bueno, arriba ya nada más se esquematiza una lipoproteína de muy baja densidad y cómo es su estructura, más o menos en representación. Siguiente. Entonces, una vez entendiendo todos estos conceptos o todas estas partículas, vamos a poder hablar sobre el metabolismo de los lípidos, en especial de su transporte, en un metabolismo ya en conjunto. Vamos a tener dos vías por las cuales los lípidos se pueden sintetizar, se pueden metabolizar y se pueden transportar. Una es la vía exógena, en la que las grasas y el colesterol contenidos en la dieta se van a absorber directamente en el duodeno y en el yeyuno proximal. Después de este paso por sistema digestivo, estas grasas que se adquieren de la dieta se van a utilizar para fabricar kilomicrones, los cuales se van a secretar en el borde lateral de los enterocitos y van a penetrar a las vías linfáticas mesentéricas. Esto se va a vertir en el plasma a través del conducto torácico o también la llamada gran vena linfática. Recuerden que todo esto, este transporte debe ser por vía líquida, por vía de los líquidos corporales. Estos kilomicrones se van a metabolizar rápidamente por la lipoproteína lipasa, a lo que va a dar lugar a los residuos de kilomicrones. Estos residuos de kilomicrones van a ser capturados por receptores de residuos lipoproteínicos, como el LRP1 y HSPG, y por los receptores de lipoproteínas de baja densidad que están en el hígado. Por otro lado, los ácidos grasos liberados por la acción de la lipoproteína lipasa pueden ser almacenados como energía por otros tejidos, como vemos en la representación de abajo, del lado de las vías exógenas. Se puede almacenar como energía en músculo esquelético o en tejido adiposo y hasta en el miocardio. Y bueno, una vez que ya lleguen al hígado, que sean capturados estos remanentes de kilomicrones por el hígado, en el hígado se va a secretar en forma de ácidos biliares que con ayuda de las lipasas van a formar estructuras conocidas como micelas para su excreción por vía digestiva. Entonces, ese es prácticamente el metabolismo y la vía de transporte de los lípidos que se adquieren por la dieta por vía exógena. Y bueno, por otro lado tenemos la vía endógena. Cabe señalar que estos mecanismos están todo el tiempo pasando al mismo tiempo, bueno, mientras estén consumiendo lípidos en dieta, y las de la vía endógena también están en constante movimiento, en constante transporte. Entonces las lipoproteínas de la vía endógena, más bien el transporte de los lípidos por vía endógena va a ser lípidos procedentes de residuos lipoproteicos y los que se generan por medio de la lipólisis. Estas grasas se van a reensamblar en el hígado, dando lugar a partículas de lipoproteínas de muy baja densidad. Estas se van a secretar directamente al plasma. Así como se sintetizan en el hígado, se secretan directamente al plasma. Y bueno, en segundo lugar, las partículas de lipoproteínas de muy baja densidad van a ser metabolizadas en plasma por la lipoproteína lipasa nuevamente y van a originar partículas o lipoproteínas de intermedia densidad. Estas lipoproteínas de intermedia densidad a su vez se van a metabolizar nuevamente por lipoproteína lipasa y lipasa hepática, a lo que va a dar lugar a lipoproteínas de baja densidad. Esto es un ciclo en la que se está capturando lípidos por parte del hígado y a su vez los vuelve a soltar al plasma, y estos se pueden volver a convertir en lipoproteínas de baja densidad.
Por otro lado, las lipoproteínas de densidad intermedia pueden ser capturados por el hígado, mediante receptores de lipoproteínas de baja densidad hepáticos, y este va a ser un proceso mediado por apolipoproteínas de tipo E, y las de baja densidad se van a sintetizar o se van a regular por apolipoproteínas de tipo B100. Recordando que las B100 son las que se sintetizan en hígado y las B48 son las que se sintetizan en intestino. Y bueno, ya nada más por último, las 3 lipoproteínas en tejidos periféricos, las de baja densidad, las de intermedia densidad y las de muy baja densidad, pueden proporcionar nutrientes, colesterol y vitaminas precisamente a estos tejidos periféricos, tales como el músculo cardíaco y también a tejido adiposo. Y bueno, ya nada más por último, en todo este transporte, en todo este metabolismo, el exceso en plasma de cualquiera de estas lipoproteínas, ya sea las de baja densidad, los kilomicrones, cualquiera de estos va a poder tener un efecto aterogénico. Me pasa la siguiente. Bueno, por otro lado tenemos el transporte inverso del colesterol. Esta vía también es importante señalarla y estudiarla, ya que el colesterol es el principal agente para el riesgo de aterogénesis. Y bueno, el colesterol no puede ser metabolizado por los tejidos periféricos, a diferencia de las otras lipoproteínas, para ser excretado. Y este debe retornar al hígado pues para su correcta metabolización. A esto se le llama transporte inverso del colesterol, el cual va a ser mediado por lipoproteínas de alta densidad y sus precursores de esta. Entonces, como primer punto, tenemos que los excedentes tisulares de colesterol, el colesterol libre e incluso el colesterol aportado por lipoproteínas de baja densidad pueden llegar a ser capturados por apolipoproteínas de tipo A1 o partículas nacientes de lipoproteínas de alta densidad. En este punto, la enzima lecitina colesterol aciltransferasa, o LCAT, como se ve ahí en el esquema, en medio, encerrado en un cuadro, esta enzima va a esterificar al colesterol asociado a las lipoproteínas de baja densidad, lo cual va a dar lugar a partículas que se les llama ésteres de colesterilo, y va a inducir una maduración de las lipoproteínas de alta densidad. Es decir, de ser capturado por apolipoproteínas de tipo A1 y por lipoproteínas de alta densidad, pero inmaduras o de síntesis reciente, por medio de esta enzima va a hacer que las lipoproteínas de alta densidad maduren y puedan tener una mejor captación de este colesterol libre. Bueno, por otro lado tenemos a las partículas de alta densidad que se pueden ir uniendo al receptor de escoba de clase B tipo 1, el cual lo tenemos en el hígado, encerrado en un cuadro rojo también. Este receptor SRB1 va a estar en el hígado, el cual va a desesterificar este colesterol. Es decir, en plasma, cuando es captado por las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol se va a esterificar para su correcto transporte. Y en el hígado, por medio de este receptor, se va a desesterificar pues, para su metabolismo. También los ésteres de colesterol se pueden transferir a lipoproteínas que contienen ApoB. Por eso ya veíamos al principio qué lipoproteínas están formados por distintas apolipoproteínas. Entonces, las de ApoB, tales como las lipoproteínas de muy baja densidad o los kilomicrones, pueden ser capturados por acción de proteína de transferencia de ésteres de colesterol o la CETP, las cuales vemos igual encerradas en un cuadro arriba y abajo de la LCAT. Y bueno, estas proteínas van a hacer que se pueda
transportar a otro tipo de lipoproteínas de baja densidad. Y bueno, ya recordando que el hígado tiene receptores para lipoproteínas de baja densidad, al verse transformado en este tipo de lipoproteínas, pues ya puede ser capturado directamente por el hígado mediante estos receptores. Y bueno, por último, una pequeña porción de las lipoproteínas de alta densidad puede adquirir una apolipoproteína de tipo E, y estas se pueden unir directamente a los receptores LDL de lipoproteínas de baja densidad hepáticos. Igual se va a capturar por el hígado, y en el hígado ya va a ser todo el metabolismo del colesterol. Bueno, el colesterol en el hígado nos sirve para sintetizar ácidos biliares, y de esta manera es que se va a excretar, igual que en las vías pasadas. Entonces, es por eso que las lipoproteínas de alta densidad son consideradas las grasas buenas, puesto que ayudan a la eliminación del colesterol circulante en plasma, y que, como ya les había mencionado, el colesterol es el principal componente de las placas ateroscleróticas o placas de ateroma. Siguiente. Y bueno, ¿para qué les expliqué todo este show, todo este proceso metabólico de los lípidos? Precisamente para esto. Si no se hiciera o si se ve rebasado todo este mecanismo de transporte, nos va a llevar a un consecuente mecanismo aterogénico, que bueno, ya no lo voy a explicar tan a fondo, pero a grandes rasgos vemos que las grasas, la hiperlipidemia y factores asociados como la hipertensión, consumo de tabaco, toxinas, factores hemodinámicos, reacciones inmunitarias e infecciones por virus, nos puede llevar a todo este proceso. Estos distintos mecanismos van a producir la lesión endotelial, que en consecuencia nos va a traducir en a una disfunción endotelial, y que bueno, va a haber un aumento de la permeabilidad y la adhesión de leucocitos y plaquetas, o un mecanismo trombótico. Va a comenzar una acumulación de lipoproteínas en la pared del vaso, y principalmente son los cristales de colesterol, lo que ya les mencionaba, y las lipoproteínas de baja densidad o grasas malas, como le llaman, pero estas van a tener la característica que van a ser oxidadas. Debido a todo este cúmulo de grasas que se van a dar en el endotelio vascular, y que principalmente son en vasos cardíacos, en vasos coronarios, va a desencadenar a grandes rasgos va a desencadenar una reacción inflamatoria que va a ir progresando y progresando y progresando hasta el punto en el que haya una remodelación vascular, y bueno, va a llegar a un proceso aterogénico, una placa de ateroma, que si bien nos va, puede permanecer estable y nos puede dar síntomas coronarios como una angina estable, pero que si sigue progresando y llegue a romperse esta placa de ateroma, pues puede llegar a una estenosis tan severa que, dependiendo a qué nivel afecte de las arterias coronarias, pues nos puede llevar a distintas enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual el exceso de lípidos y de todas estas lipoproteínas que les acabo de enseñar, y de todo este mecanismo de transporte, desde todo ese proceso de transporte, puede desencadenar a una enfermedad cardíaca. Siguiente. Y bueno, ya por último les traigo esta clasificación, que de acuerdo a todas las lipoproteínas que ya les acabo de comentar, se dividen aquí en los patrones, o en los fenotipos, mejor dicho, de Fredrickson, que son patrones de lipoproteínas, en los que algunas de las dislipidemias que les vamos a comentar tienen un fenotipo característico como 1, 2, 2A, 2B o 3, y bueno, se va a caracterizar por un aumento de lipoproteínas en plasma específicas y un aumento de lípidos específicos. Es decir, vamos a poner un ejemplo: si es un fenotipo tipo 1 de Fredrickson, el aumento de lipoproteínas se va a ver en kilomicrones, y el aumento de lípidos en específico se va a ver en triglicéridos. Y bueno, es lo que les decía, distintas dislipidemias adoptan un fenotipo característico de estos. Siguiente.
Y bueno, tenemos ya a grandes rasgos también, ya entrando en tema de las dislipidemias, esta clasificación en la cual a grandes rasgos vamos a tener que se divide en dos, en los trastornos primarios que causan dislipidemias y los trastornos secundarios. Como ya les habíamos dicho en los factores de riesgo, los trastornos primarios a grandes rasgos van a ser mecanismos genéticos o entidades genéticas por las cuales se van a desarrollar las dislipidemias, que nos van a dar una predisposición. Y los mecanismos secundarios o los trastornos secundarios van a ser comorbilidades asociadas que además de causar pues su debida enfermedad, como la diabetes, nos va a dar también progreso a padecer una dislipidemia. Entonces aquí les dejamos esta tabla para que la puedan checar más a detalle. Siguiente. Bueno, ya empezando con lo que son las dislipidemias primarias, como ya comentó Albert, las dislipidemias primarias van a ser trastornos que afecten al metabolismo de los lípidos. De las más comunes va a ser la hipercolesterolemia familiar. Esta es una enfermedad genética mayormente asociada a enfermedad coronaria prematura. Generalmente presentan infarto agudo del miocardio en las primeras décadas de la vida. Esta enfermedad se debe a una mutación del gen del receptor del LDL o en menor cantidad de la apolipoproteína B. Esta mutación va a causar defectos en el catabolismo del LDL. Si se ve afectado el receptor de LDL, va a disminuir el catabolismo o la endocitosis del colesterol LDL y por lo tanto se va a acumular en el plasma y se va a caracterizar por concentraciones elevadas de LDL desde el nacimiento. Si para sospechar de hipercolesterolemia familiar, van a encontrarse niveles de colesterol LDL mayores a 190. Generalmente manejan valores entre 300 miligramos sobre decilitros y se tiene que excluir causas secundarias que lleven a un aumento de este colesterol. Y también se asocia a una historia familiar de colesterol elevado. Bueno, por otro lado tenemos la hiperlipidemia familiar combinada. Esta se va a definir como un síndrome caracterizado por hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o ambas. Cabe señalar que es una de las dislipidemias más frecuentes en una prueba. Bueno, yo encontré que tiene una prevalencia de 1 a 50, 1 a 100, o sea que es muy, muy, muy común. Y bueno, como ya les comentábamos, a grandes rasgos las dislipidemias de tipo primarias van a ser por una etiología genética, aunque su origen aún es desconocido. Puede haber múltiples defectos y mecanismos genéticos, pero se sabe que su herencia es de tipo dominante. Tenemos características clínicas de esta hiperlipidemia familiar combinada, las cuales son enfermedad coronaria prematura, ya que se ha encontrado que es responsable de hasta el 15% de los infartos a miocardio en menores de 60 años, o sea, en pacientes relativamente jóvenes. Entonces, si se sospecha de una enfermedad coronaria en un paciente joven, se puede sospechar de una hiperlipidemia familiar combinada. Se sabe que la apolipoproteína tipo B va a estar desproporcionalmente elevada por una hiperproducción hepática, entonces también podemos hacer un diferencial a partir de este dato. Y bueno, ya yendo específicamente a las concentraciones de lípidos, como les mencionaba, bueno, como su definición lo dice, se va a caracterizar por una hipercolesterolemia. El colesterol total puede llegar a encontrarse en cantidades de 250 a 500 miligramos sobre decilitro. Mencionaba la bibliografía que es una hipercolesterolemia moderada, no llega a ser tan severa a estas cantidades. Y bueno, la trigliceridemia puede estar entre 250 y 750 miligramos sobre decilitro. Puede presentar cualquiera de estas dos o inclusive los dos valores alterados.
Y para tener un diagnóstico certero, mencionaba que se debe hacer una anamnesis exhaustiva en la que debamos buscar un familiar con hipercolesterolemia, al menos un familiar con hipercolesterolemia, uno con hipertrigliceridemia y uno con ambos. Si reunimos con estos tres datos, significa que sí estamos ante una hiperlipidemia familiar combinada. Y bueno, también en sus características clínicas, olvidé mencionar que a diferencia de otras dislipidemias, va a haber ausencia de santomas. Entonces, ahorita en las características clínicas lo vamos a ver más a detalle. Siguiente. Ok. Por otro lado, tenemos a la disbeta-lipoproteinemia, el cual ya tiene una prevalencia un poco más elevada. Llega a estar presente de 1 a 5,000 en 5,000 personas. Y tiene la característica de que está presente en todo el mundo. O sea, no es tan raro no encontrarla. Su origen, mecanismo, aquí sí se sabe que el defecto principal está en la isoforma ApoE, ya que puede tener, que suele ser de carácter homocigoto. Y bueno, a esta disfunción se le va a atribuir una disminución de la depuración de kilomicrones y de lipoproteínas de muy baja densidad. El tipo de herencia que va a tener la disbetalolipoproteinemia, es de herencia recesiva y dominante, es decir, es de las dos. Sin embargo, se sabe que es más frecuente en la herencia de tipo recesiva. Las características clínicas, a diferencia de la anterior, aquí sí se van a encontrar los santomas, en especial tuberosos y palmares. Estos, como ya les mencioné, los van a describir específicamente. Es una lesión dérmica, pero los van a explicar más a detalle en el cuadro clínico. También los vamos a poder encontrar en los surcos plantares de color amarillo, y puede haber una enfermedad coronaria prematura, como la anterior, como la hiperlipidemia familiar combinada. Aquí las concentraciones de lípidos séricas van a estar de igual manera de 250 a 500 miligramos en colesterol total, y en triglicéridos en la misma cantidad, de 250 a 500. Y bueno, para tener un diagnóstico certero, vamos a tener que aquí a fuerza debe de haber una hiperlipidemia mixta. Aquí no podemos decir si es una o si es otra. Aquí los dos tienen que estar elevados en un rango de los 300 miligramos sobre decilitro. Va a haber un patrón de tipo 3 de Fredricksen, que bueno, esto se va a poder establecer por electroforesis, y también va a haber una relación colesterol. Bueno, también se puede utilizar la relación colesterol, lipoproteínas de muy baja densidad, triglicéridos, y esta va a estar en relación menor a 0.3. Entonces, así es como vamos a poder diferenciarlas de las demás dislipidemias. Ok, ya, bueno, continuamos con otro tipo de dislipidemia primaria, que es la hipertrigliceridemia familiar. Esta se va a caracterizar sobre todo por valores de triglicéridos mayores de 250,000 miligramos sobre decilitro, con colesterol LDL normal o bajo. Bueno, en este tipo de dislipidemia, su gravedad va a aumentar cuando está asociada a obesidad, a diabetes, a alcoholismo, a uso de glucocorticoides, y bueno, cabe resaltar que es una causa frecuente de pancreatitis y de xantomas eruptivos, sobre todo cuando la cifra es mayor de 1000 miligramos sobre decilitro. Aquí el diagnóstico se va a establecer cuando el paciente y uno o más de sus familiares tiene un patrón de dislipidemia, bueno, tiene este patrón de dislipidemia. Se caracteriza por tener concentraciones normales de la apoproteína B, y por lo común coexiste en pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, y en ocasiones aparece antes del desarrollo de la hiperglucemia. Y este es un tipo de dislipidemia
dislipidemia que se cuenta en México. La siguiente, por favor. Y bueno, otro tipo que tenemos es la hipoalfa-lipoproteinemia familiar, que está, bueno, sobre todo entre sus posibles causas se encuentran mutaciones que conducen a la síntesis de apoproteína B, que va a estar truncada, se le llama. Bueno, este se va a caracterizar por concentraciones de apoproteína B y de colesterol LDL inferiores al percentil 5. Y de lo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser que van a presentar un riesgo elevado de desarrollar esteatosis hepática, y puede haber signos y síntomas de deficiencia de tocoferol, como pueden ser que tengan ataxia, neuropatía periférica, miopatía o también retinopatía pigmentaria pueden presentar. Y lo que se recomienda en estos pacientes es tratamiento con tocoferoles combinados. Encontré que la dosis es de 800 unidades internacionales por día. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a las dislipidemias secundarias. Estas son alteraciones de lípidos secundarias a un trastorno subyacente. Aquí les pongo una tabla en la que se enlistan las principales causas de dislipidemia secundaria. Por ejemplo, la diabetes, obesidad y nefropatías son causas de hipertrigliceridemia en ayunas. El síndrome nefrótico aumenta la concentración de VLDL, LDL o ambas. La ingesta excesiva de carbohidratos simples conduce a una hipertrigliceridemia. Otras causas que podemos encontrar aquí pues es la obesidad, la resistencia a insulina, el contenido nutricional, es decir, una dieta alta en carbohidratos simples, el sedentarismo, tabaquismo, el consumo agudo o intenso de alcohol. En cuanto a enfermedades endocrinas, pues la diabetes no controlada, el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Cushing. En enfermedades renales, pues la enfermedad renal crónica. En enfermedades pancreáticas, la pancreatitis aguda. En cuanto a enfermedades infecciosas, la infección por el virus del VIH se caracteriza por niveles bajos de colesterol y niveles altos de triglicéridos, pero el tratamiento antirretroviral de alta eficacia se caracteriza por elevar los niveles de LDL y aumentar aún más los niveles de triglicéridos. También las enfermedades autoinmunes se caracterizan por predisponer o aumentar el riesgo a presentar aterosclerosis. Y pues aquí vienen otras enfermedades que pues ya después las checan mejor. También las dislipidemias se pueden causar por consumo de ciertos fármacos. En esta tabla les pongo fármacos que pueden elevar el LDL y otros que pueden elevar los niveles de triglicéridos. Me pareció importante destacar que, por ejemplo, el tratamiento con estrógenos por vía oral incrementan la concentración plasmática de triglicéridos, ya que aumentan la producción hepática de VLDL. Entre otros fármacos, por ejemplo, que elevan el LDL, pues están los esteroides, los glucocorticoides. En cuanto a fármacos cardiovasculares, la amiodarona, los diuréticos. En cuanto a los triglicéridos, pues igual como les comenté, los estrógenos, los diuréticos, incluso aquí vienen hasta drogas y pues incluso algunos antibióticos. En cuanto a diagnóstico, pues las dislipidemias van a ser trastornos asintomáticos que solo vamos a descubrir mediante estudios de laboratorio y pues realizando una historia clínica exhaustiva. La guía de práctica clínica nos dice que debemos hacer una historia clínica y exploración física completas con búsqueda intencionada de enfermedades cardiovasculares asociadas a aterosclerosis, ya sea infartos, angina estable, angina inestable, evento vascular cerebral. También historia familiar de muerte cardiovascular prematura, porque ya vimos que las dislipidemias primarias se caracterizan por presentar eventos cardiovasculares en las primeras décadas de la vida. También eventos de pancreatitis, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, o que incluso familiares que tengan dislipidemias.
También si el paciente tiene factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, y pues que en conjunto sería el síndrome metabólico. También que consuma algunos fármacos, como los que ya les había mencionado, que alteren el perfil de lípidos, causas secundarias de dislipidemia, que tenga alguna enfermedad subyacente, y la evaluación de la dieta y actividad física. También en la guía de práctica clínica viene que si sospechamos de hipercolesterolemia familiar, debemos de buscar las siguientes condiciones. Niveles de LDL mayores a 190, que como les comentaba, manejan valores incluso mayores de 300, posterior a la exclusión de causas secundarias de elevación de LDL. Presencia de enfermedad coronaria prematura en hombres tiene que ser menor de 55 años y en mujeres menor de 65 años. En el caso índice, es decir, en el paciente o en un familiar de primer grado. Niveles de LDL sin tratamiento. Bueno, estos niveles que les voy a decir ahorita tienen un 80% de tener hipercolesterolemia familiar. 250 miligramos sobre decilitros en adultos de 30 años o más, 220 en adultos de 20 a 29 y 190 en menores de 20 años. También la presencia de síntomas en el caso índice en el paciente o en familiar de primer grado e historia familiar de altos niveles de colesterol. Bien, en la exploración física vamos a buscar diversas cosas. Vamos a empezar con los santomas. Los santomas van a ser expresiones cutáneas de depósitos de lípidos en la piel. Vamos a tener 4 tipos: los tendinosos, los eruptivos, xantelasmas y tuberosos. Los tendinosos van a ser protuberancias que se van a localizar en los tendones, principalmente en el tendón de Aquiles o en los tendones extensores de los dedos, bueno, de las manos. Si encontramos este tipo de santomas, nos va a sugerir presencia de hipercolesterolemia familiar. Los eruptivos van a ser pápulas con un centro blanquecino y estas aparecen en sitios de presión. Estas van a sugerir hipertrigliceridemia por arriba de 1000 miligramos sobre decilitro y se encuentran en trastornos como disbeta-lipoproteinemia, perdón. Los antelasmas van a ser máculas elevadas que se van a presentar en los párpados o en la piel debajo de los ojos. Esta se va a presentar cuando hay niveles de triglicéridos elevados y también aparecen en hipercolesterolemia familiar o en la disbeta-lipoproteinemia. Y por último están los tuberosos, que estos van a ser nódulos que aparecen principalmente en codos y rodillas y sugiere hipercolesterolemia familiar también. También en la exploración física vamos a explorar a ver si hay presencia de soplos carotídeos, disminución en la intensidad de pulsos, ya sea los popliteos, pedios, tibiales posteriores. Esto para ver si ya hay alguna afectación en los vasos sanguíneos. En el fondo de ojo vamos a buscar si hay existencia de epidemia retiniana, que esto va a ser causado ya que la sangre con exceso de lípidos le va a dar un aspecto opalescente a las arterias retinianas. Esta lipidemia va a aparecer principalmente cuando los niveles de triglicéridos sean mayores a 2000 miligramos sobre decilitro. Y también otra cosa que no puse aquí, pero también hay que buscarlo, sería el arco corneal, que va a ser un, pues sí, ¿cómo decirlo? Pues sí, un arco que se presenta alrededor de la córnea y esto aparece en hipercolesterolemia familiar. También la circunferencia de la cintura, tenemos que ver, como ya vimos ayer en síndrome metabólico, la circunferencia de cintura mayor de 102 centímetros en hombres y mayor de 88 en mujeres se relaciona con un alto riesgo cardiovascular. Y pues para ver si la distribución centrípeta de la grasa corporal, también hay que explorar a ver si hay hipertensión arterial y calcular el IMC para ver si tenemos sobrepeso u obesidad. Bueno, en estas imágenes les explico mejor para que pues puedan ver los santomas. El inciso A es antelasma, que ya les dije que aparece en los párpados o debajo de los ojos. La siguiente del inciso E son santomas tuberosos. La imagen de su esquina superior derecha es la lipidemia retiniana. La imagen del inciso C y el inciso D son santomas tendinosos.
Y por último, la imagen del inciso G son síntomas eruptivos. Bien, para saber realmente qué tipo de dislipidemia tiene nuestro paciente, pues tenemos que llevar a cabo un perfil lipídico. Este debe de incluir colesterol total, colesterol HDL, LDL y triglicéridos. La guía de práctica clínica nos recomienda calcular el colesterol no HDL, ya que, como nos comentó Albert, pues todas las lipoproteínas tienen un riesgo aterogénico, entonces es importante calcular el colesterol que no es HDL, como las VLDL, los kilomicrones o los remanentes de kilomicrones. Este se calcula restándole al colesterol total el colesterol HDL. La guía de práctica clínica recomienda realizar un tamizaje para dislipidemia en personas sin factores de riesgo a partir de los 20 años y repetir un perfil lipídico a los 5 años si es que en el estudio inicial salió todo normal. Bueno, en caso de que en el perfil lipídico pues no venga el colesterol LDL, tenemos una fórmula para calcularlo, pero esto solo va a servir si los niveles de triglicéridos son menores a 400. Esta se calcula así, restándole al colesterol total la suma de HDL más triglicéridos entre 5. Y ya este resultado se lo restamos al colesterol total y así calculamos el LDL. Los niveles de normalidad que nos dice la guía es colesterol total menor de 200, triglicéridos menor de 150 y el HDL de 40 a 60. Bueno, cualquier anormalidad en el perfil de lípidos se puede catalogar como alguno de estos síndromes. Puede ser hipercolesterolemia aislada. Este se caracteriza por un colesterol total mayor a 200 miligramos sobre decilitro y se clasifica como grave si el colesterol es mayor a 300. La hiperlipidemia mixta va a ser por un colesterol total mayor a 200 y triglicéridos mayor a 150. La hipertrigliceridemia aislada va a ser por triglicéridos mayores a 200 y se clasifica como grave si los triglicéridos son mayores a 1000. Y la hipoalfa-lipoproteinemia, esta se caracteriza por un colesterol HDL menor a 40. Y se clasifica aislada si los triglicéridos están menores a 150. Bueno, también debemos de hacer la evaluación del riesgo cardiovascular. Estas van a ser estrategias para reducir la incidencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular y así poder establecer una terapia de prevención primaria. Esto, como lo vamos a hacer a partir del cálculo del riesgo absoluto global. Esta va a ser la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, ya sea un evento coronario agudo o vascular cerebral, en un periodo de 10 años a través de valorar ciertos factores de riesgo. Y se va a utilizar el instrumento GloboRisk. Esta escala surgió a partir de una cohorte prospectiva que se realizó en pacientes mexicanos. Entonces, por lo tanto, es la que se recomienda. En individuos mayores de 40 años, con alguno de los siguientes factores, se va a recomendar realizar una evaluación de este riesgo, que tenga historia de enfermedad cardiovascular a edad prematura, hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65, que tenga hiperlipidemia familiar, tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus o concentraciones de lípidos elevados. Bueno, en esta imagen este es el GloboRisk. Nada más les puse el de mujeres porque el de hombres es exactamente igual y pues en este se los puedo explicar bien. Tenemos diferentes factores de riesgo que vienen aquí. En la parte inferior tenemos al colesterol total. Del lado derecho tenemos la edad del paciente que va desde los 40 hasta los 80 años. En el lado izquierdo tenemos la presión arterial sistólica, cuál es la que maneja. En la parte superior tenemos si la paciente no es diabética o si es diabética. También si es fumadora o no fumadora. Bien, de acuerdo a los colores, vamos a tener que el verde más fuerte va a ser un riesgo muy bajo, es decir, menor al 1%, y ya si tiene si cae en el rojo o si tiene mayor a 10, pues ya es considerado un muy alto riesgo cardiovascular.
Y esta estratificación del riesgo cardiovascular se recomienda repetirlo cada 5 años en personas con riesgo bajo en la consulta inicial. Bueno, aquí ya les presento cómo se estratifica el riesgo cardiovascular y pues esto para establecer ya una terapia o tratamiento adecuado de acuerdo al riesgo del paciente. En muy alto riesgo vamos a encontrar que el riesgo calculado en GloboRisk va a ser mayor de 10% a 10 años. También que haya presentado ya una enfermedad cardiovascular establecida por angiografía coronaria, estudio de medicina nuclear o por un ecocardiograma, que tenga antecedente de infarto agudo del miocardio, algún proceso que haya tenido ya un proceso de revascularización coronaria, que haya padecido algún EBC de tipo isquémico, que tenga diabetes mellitus tipo 1 o 2 con daño a órgano blanco y nos refiere que sea microalbuminuria y que tenga una disminución moderada severa de la tasa de filtración glomerular. En cuanto al alto riesgo, de acuerdo a nuestra escala de GloboRisk, va a ser un riesgo de entre el 5 al 10%, que tenga también factores de riesgos elevados como una hipertensión en descontrol, es decir, una presión arterial mayor o igual a 180 a 110, o que tenga alguna dislipidemia con descontrol, es decir, colesterol total mayor de 310 miligramos sobre decilitro, o que tenga alguna dislipidemia primaria. En riesgo moderado va a tener un riesgo del 1 al 5% por GloboRisk, también que tenga historia familiar de enfermedad cardiovascular, que tenga obesidad abdominal, que sea sedentario o que tenga alguna enfermedad crónica inflamatoria como artritis reumatoide, lupus eritematoso y psoriasis. Y pues ya en el bajo riesgo es que no tenga algún otro factor de riesgo y de acuerdo a la escala su riesgo va a ser menor al 1%. Y bueno, dentro de las principales complicaciones, o más bien que estas dislipidemias son factores de riesgo, la principal es para desarrollar aterosclerosis y también, y todas las secuelas que tiene. Y también para desarrollar principalmente cardiopatías isquémicas, perdón. También va a ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedad vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial periférica, colelitiasis, pancreatitis, principalmente por la hipertrigliceridemia, e incluso también hígado graso. Por esto va a ser importante enfocarnos en el tratamiento, primero en tratar de reducir estos factores de riesgo y luego ya un tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Tenemos aquí el tratamiento que el objetivo va a ser prevenir la aparición o la recurrencia de enfermedades cardiovasculares. Principalmente nos vamos a enfocar en tratar los factores de riesgo. Tenemos el tabaquismo, que aquí la guía de práctica clínica nos recomienda evitar la exposición al tabaco de cualquier forma activa o pasiva. En la dieta nos recomienda dietas que sean bajas en grasas saturadas. También insistir en la ingesta de productos de grano integral, ya sea también vegetales, fruta y pescado, sobre todo porque tienen el omega 3, que ahorita vamos a ver más adelante, que también es un factor, se utiliza como tratamiento sobre todo en hipertrigliceridemias. La actividad física se recomienda al menos 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada. Estos son 30 minutos por 5 días a la semana. O también recomienda 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa, que equivale a 15 minutos por 5 días a la semana, o una combinación de ambas. El peso es algo también importante, entonces debemos mantener un índice de masa corporal entre 20 a 15 kilogramos sobre metro cuadrado. La circunferencia de cintura menor de 94 centímetros en hombre y menor de 80 centímetros en mujeres.
La presión arterial la debemos mantener menor de 140 sobre 90 mililitros de mercurio. Bueno, el colesterol, el HDL sobre todo, mantener los niveles menores a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y mayores a 45 miligramos sobre decilitro en mujeres. El LDL hay una clasificación, lo dividen en riesgo muy alto, en riesgo alto y en bajo e intermedio. Entonces, aquí las cifras que debemos mantener para riesgo muy alto son menores a 70 miligramos sobre decilitro, de alto riesgo menor a 100 miligramos sobre decilitro, y de riesgo bajo e intermedio menor a 115 miligramos sobre decilitro. Otra cosa importante es los triglicéridos, que hay que mantenerlos de preferencia debajo de 150 miligramos sobre decilitro. Y en pacientes diabéticos, mantener la hemoglobina glucosilada menor al 7%. Entonces, en esto nos debemos enfocar, esto nos recomienda la guía de práctica clínica para mantener, para controlar estos factores de riesgo y así evitar que nos lleven a las complicaciones que ya previamente les había dicho. La siguiente, por favor. Y bueno, pasando al tratamiento farmacológico, aquí vamos a tener diversas estrategias, diversos grupos de fármacos. Vamos a tener principalmente unos que inhiben la producción o actúan induciendo la expresión de receptores LDL en los hepatocitos, y esto nos va a llevar a una reducción del colesterol LDL. Dentro de estos tenemos principalmente a los inhibidores de la... perdón. Bueno, permítanme. Sí, es la de hidroxi-3-metilglutaril coenzima. Perdón, Hidroxi-3-metilglutaril coenzima. Coenzima reductasa, sí, perdón. Que son el grupo de las estatinas. Aquí también va a entrar los secuestradores de ácidos biliares y el inhibidor de la absorción de colesterol, que es el ezetimibe. Y también vamos a tener algunos que van a actuar principalmente inhibiendo la producción de VLDL, o van a promover la eliminación de partículas ricas en triglicéridos. En estos tenemos principalmente a lo que es la niacina, a los fibratos y también el uso de ácidos grasos omega 3. Y en este cuadro que podemos observar, nos habla sobre las metas terapéuticas para alcanzar los niveles de colesterol según el riesgo cardiovascular. Bajo, se recomienda metas de LDL menores a 160. Bueno, aquí lo pueden checar ustedes. Bueno, son las metas de nivel de riesgo bajo, medio, alto, muy alto. Entonces ya le puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar tenemos a las estatinas. Su principal, su mecanismo de acción va a ser que van a reducir la síntesis de colesterol a nivel hepático por inhibición competitiva, de esta enzima que ya les había comentado previamente, la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Y entonces, ese va a ser su mecanismo de acción. Y tenemos que se clasifican en base a la capacidad de reducción del colesterol LDL, según la guía de práctica clínica, en las que son de alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad. Y en las de alta intensidad tenemos que van a reducir el colesterol LDL alrededor de un 50%. Y tenemos en este grupo la rosuvastatina y la atorvastatina. Las de moderada intensidad, que van a tener una reducción del colesterol LDL entre 30 y 50%. Y bueno, aquí tenemos también las opciones y las dosis que están indicadas, y las de baja intensidad, que esas van a reducir un menor del 30%.
Los efectos lipídicos que van a tener estas estatinas es que van a bajar el colesterol total alrededor de un 28 a un 35%. Van a disminuir el colesterol LDL de un 18 a un 55%. Van a incrementar el colesterol HDL de un 5 a un 15%. Y van a disminuir los triglicéridos de un 7 a un 30%. Bueno, dentro de los principales efectos adversos que vamos a tener en el uso de estas estatinas, vamos a tener dolor abdominal, flatulencias, cefalea, estreñimiento, náuseas, también fatiga se puede llegar a presentar, y están contraindicadas en el embarazo, en la lactancia y en pacientes que tengan enfermedades hepáticas ya de cierta gravedad. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos como una opción el ezetimibe, que su mecanismo de acción es un inhibidor selectivo de la absorción de colesterol en el intestino y necesita de la acción de este transportador del NPSL1. Se recomienda agregar ezetimibe a una terapia con estatinas para así aumentar su efecto y reducir adicionalmente los niveles de colesterol LDL un 24%. Tenemos aquí que la dosis que recomienda es de 10 miligramos por día, y esta puede ser administrada en la mañana o en la noche sin importar la ingesta de alimentos, o sea que los alimentos no van a tener ninguna repercusión en su absorción. Y los efectos de lípidos, los efectos que va a tener esto va a ser una disminución del colesterol LDL de un 18 hasta un 20% y de triglicéridos de un 15 al 14%. Van a aumentar el colesterol HDL de un 1 a un 5%. Siguiente, por favor. También vamos a tener como otra opción a los secuestradores de ácidos biliares. Su mecanismo de acción se basa prácticamente en que, como tienen una carga positiva, se van a ligar a los ácidos biliares que van a tener una carga negativa. Entonces van a provocar una interrupción de la circulación enteropática de estos ácidos biliares, y se va a incrementar la conversión de colesterol a bilis. Bueno, estos van a disminuir el contenido del colesterol hepático y va a estimular una producción de receptores de LDL. Aquí tenemos estas tres opciones, que es la colestiramina, el colestipol, el colesevelam, y tenemos también sus dosis y tenemos su acción, o bueno, lo que van a producir, que va a ser una reducción del colesterol LDL de un 15 a un 30%, del HDL van a aumentarlo de un 3 a un 5%, y van a disminuir o aumentar, no tienen una acción en los triglicéridos tan marcada. Por eso aquí nos marca que pueden aumentar un 1% o también pueden llegar a disminuirlo. Y estos no van a tener tantos efectos en el sistema porque no se absorben. El siguiente, por favor. Bueno, otra opción que nos dan es los fibratos. Como ya les había comentado, sobre todo tienen acción en la reducción de los triglicéridos. Entonces, estos van a actuar como un ligando para el regulador de la transcripción nuclear del receptor alfa activado por el proliferador de la peroxisima o la PPAR alfa. Entonces, esto nos va a llevar a un aumento de la síntesis de la lipoproteína lipasa, a un catabolismo de las VDLL y kilomicrones, y entonces esto nos va a producir que los ácidos grasos sean destinados a metabolismo de músculo estriado o almacenamiento de tejido adiposo. Aquí tenemos
estas opciones, las principales, que es gemfibrosilo, bezafibrato y fenofibrato. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? A ver, puedes ahora sí, se me olvidó decirles algo del anterior de los fibratos. ¿Puedes regresarle, por favor? Bueno, aquí efectos adversos que vamos a tener es sobre todo molestias gastrointestinales y nos puede llevar a un también exantema o prurito van a referir los pacientes. Aquí van a estar contraindicadas en pacientes con trastornos hepáticos o que tengan también un trastorno biliar. Y de aquí, bueno, el que se puede usar para embarazo es el gemfibrosilo. Ese se puede utilizar a partir del segundo trimestre de embarazo. Ahora sí, la siguiente, por favor. Otra opción que nos manejan es la niacina o el ácido nicotínico. Este va a actuar sobre el tejido adiposo, va a inhibir la lipólisis de los triglicéridos por medio de la lipasa hormonosensible. Entonces esta va a minorar el transporte de ácidos grasos libres del hígado y también la síntesis de triglicéridos por esta glándula. Estos van a tener un efecto de lípidos, sobre todo van a disminuir triglicéridos y colesterol LDL. Pueden causar hiperuricemia e hiperglicemia y debe evitarse en pacientes con antecedente de artritis gotosa y en aquellos que tengan diabetes mellitus, y se recomienda una dosis de 1 a 3 gramos por día. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos también a los inhibidores de la proteína convertasa subilicina, quexina 9. Estos van a actuar inhibiendo esta proteína mediante anticuerpos monoclonales que van a producir un aumento del número de receptores de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. Esto se lleva a cabo en el hepatocito y por tanto va a contribuir a su destrucción. Bueno, leí que es reciente como tal porque consulté unas bibliografías, ya más viejas y no mencionaban estos. Entonces tenemos estas dos opciones, que es evolocumab y alrocumab, y la dosis que recomiendan es de 12 miligramos distribuidas en 2 semanas. Siguiente, por favor. Y como ya les había comentado, también es importante aquí los ácidos grasos omega 3. Estos también, por eso es importante en la dieta que incluyamos pescados, porque va a ser una fuente. Y estos van a reducir se ha comprobado que reducen el riesgo de muerte súbita por sus efectos antiarrítmicos que también tienen. Bueno, aquí los efectos sobre los lípidos que tenemos es que van a disminuir los triglicéridos de un 20 a un 30% y van a aumentar el colesterol LDL en un 20%. Son precisas dosis entre 3 y 4 gramos por día de ácido eicosapentaoico, que es EPA, más DHA, que es ácido tocohexaenoico, ¿verdad? Y estas no van a afectar el metabolismo de las estatinas y no incrementan el riesgo de miopatía. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias, la miopatía por las estatinas. Eso te faltó decir. Las estatinas causan miopatía. Sí, es un efecto adverso. Y bueno, en este cuadro les pongo ya las opciones para tratar estas dislipidemias. Aquí podemos observar ya, depende del trastorno lipídico que tengamos. Están las opciones para una monoterapia, lo que nos va a reducir. O si esto no es suficiente, podemos usar una terapia combinada.
para tener mayores efectos. Siguiente, por favor, ya la revisan con más calma después. Siguiente, por favor. Y aquí, de igual manera, vienen la clase, las dosis que están recomendadas sobre la principal lipoproteína que actúa y su mecanismo reducido. Y sería prácticamente el tratamiento, el manejo de estas dislipidemias. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre lo anterior, el tema anterior de dislipidemias? Porque vamos a pasar a hiperuricemia. No, ninguna. gracias. No, Muchas gracias. gracias. Oh, está bien todo. Bueno, ok. Entonces, continuamos con hiperuricemia. Y hiperuricemia se va a definir como una concentración plasmática de ácido úrico mayor a 6.8 miligramos sobre decilitro, ya que este es el límite de solubilidad del ácido úrico en el suero, el 6.8 miligramos sobre decilitro. Entonces vamos a tener una clasificación en primarias y secundarias. En las primarias van a existir un defecto enzimático en la síntesis de estas purinas. Va a haber entonces una sobreproducción. Y como causas secundarias vamos a tener entonces alguna sobreproducción o una alteración en la excreción de este ácido úrico, como puede ser insuficiencia renal, como por ejemplo. Entonces, vamos a tener que esta hiperuricemia mantenida va a predisponer a presentar ciertas manifestaciones clínicas, como son la artritis gotosa, la urolitiasis y también puede llegar a una disfunción renal. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí este cuadro sobre todo nos clasifica a la hiperuricemia por su fisiopatología. Como ya les había comentado, lo pueden clasificar en aquellas que tienen una sobreproducción de uratos, en unas que tienen disminución de la excreción del ácido úrico, o puede incluso haber un mecanismo combinado en el que haya una sobreproducción y no puedan eliminarse como deben, como sería lo óptimo. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, la hiperuricemia tiene una prevalencia de hasta 15% en los adultos mexicanos. Este es equivalente a 10 millones de personas. Como ya vimos, la hiperuricemia es un factor de riesgo para desarrollar gota, aunque no todas las personas que tienen hiperuricemia van a desarrollar gota. En cuanto a gota, se estima que 3% de la población mexicana la padece. Esta es la artropatía inflamatoria más común en hombres. En la mujer, si se llega a presentar, es más común después de la menopausia. Y la prevalencia va a incrementar con la edad, arriba del 7% en hombres mayores de 65 años y 3% en mujeres mayores de 85 años. El aumento de la gota se puede asociar a sus factores de riesgo, como es, en la hiperuricemia se relaciona con el síndrome metabólico, con las dislipidemias, con la obesidad, con el consumo de alcohol, principalmente la cerveza, el consumo alto de alimentos ricos en purinas, como la carne roja, los mariscos. Entonces, todos estos factores de riesgo hacen que incremente la prevalencia de tanto de la hiperuricemia como de la gota. Bueno, vamos a pasar con su etiología y fisiopatología. Nuevamente les traigo un poco de una introducción acerca del ácido úrico, el cual, como ya habían mencionado, es un producto final de la degradación es el producto final de la degradación de las purinas en el ser humano. Este va a ser sintetizado o va a pasar por diferentes transformaciones a través de santina, hiposantina y guanina, por medio de la acción de la enzima santino-oxidasa. Va a tener dos procesos metabólicos por medio de esta enzima hasta llegar al ácido úrico.
Bueno, el ácido úrico va a ser un ácido débil, el cual en sangre o en los diferentes líquidos corporales se va a encontrar en forma ionizada. Esta forma ionizada se le llama uratos, son los llamados uratos. Hasta en un 98% de los casos, bueno, de las personas, se encuentra el urato monosódico, principalmente a características de un pH de 7.4 y a una temperatura de 36.7 grados centígrados, o sea, en una persona normal, fisiológicamente hablando. Hasta en un 98% vamos a encontrar el ácido úrico en forma de urato monosódico. Este lo vamos a poder encontrar en plasma, líquido extracelular y en líquido sinovial. Vamos a tener también que los uratos van a ser excretados en 2/3 partes por el riñón y una tercera parte por las heces por medio de la descomposición de la microbiota. Y bueno, mientras lo tengamos en sangre, bueno, y en líquidos corporales, en el plasma, este urato monosódico se va a saturar a una concentración de 405 micromoles, o lo que ya les habían comentado, a 6.8 miligramos sobre decilitro. Y bueno, pasando este umbral o en concentraciones mayores del urato monosódico, va a comenzar un proceso de precipitación de cristales de este ácido úrico, y lo que se va a traducir clínicamente como hiperuricemia. Por otro lado, en la orina... Sabes que, doctor, en un ataque de una crisis aguda, ¿no? Más bien se podría presentar de esa manera. Uh-huh. Sí, ahorita de hecho, ahorita en las características clínicas las van a describir sus concentraciones, en cuánto se puede llegar a encontrar el ácido úrico y las manifestaciones clínicas que va a tener. Depende de las manifestaciones, claro. Sí. Bueno, en orina también vamos a encontrar los uratos monosódicos. Otras presentaciones en otras formas ionizadas del ácido úrico en orina, aunque menos frecuentes, puede ser el urato disódico, el urato potásico, el amónico y el cálcico. Bueno, su saturación la vamos a encontrar dependiente de pH. En una orina de pH 5, es decir, más ácida, va a saturarse a 360 a 900 micromoles sobre litro, es decir, a unos 6 a 15 miligramos sobre decilitro. Y a un pH más neutro, la saturación la vamos a encontrar mucho más elevada, de 158 a 200 miligramos sobre decilitro. Es decir, el pH de los líquidos va a ser muy importante para la saturación o la saturación de las concentraciones en el cuerpo. La siguiente, por favor. Bueno, una vez entendiendo cómo el ácido úrico se encuentra en los líquidos corporales, vamos a entender la fisiopatología de la hiperuricemia. La superación del umbral, como ya les había mencionado, de la solubilidad del urato monosódico va a potenciar la precipitación de cristales en forma de aguja y va a dar lugar a respuestas inflamatorias. Esta formación de cristales comúnmente va a ocurrir dentro de las articulaciones, en el líquido sinovial. El endotelio fenestrado de la membrana sinovial va a servir a modo de trampa, a modo de una red que no va a dejar o que no va a permitir que los cristales se dispersen o que a su vez se regresen a la circulación y ahí en circulación se disuelvan. Entonces, una vez entrados estos cristales o precipitados en la articulación, el mismo epitelio ya no va a dejar que se escapen. Y bueno, en pacientes con hiperuricemia asintomática, estos cristales de urato monosódico también se pueden depositar en cartílago y en la membrana sinovial, además de en el líquido sinovial, dentro de la articulación. Entonces, el urato monosódico va a ser un desencadenante muy potente para provocar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, cabe señalar, que va a estar mediada principalmente por reconocimiento de receptores tipo TOL o TLR.
Los cristales de ácido úrico van a activar a su vez el sistema de complemento y a los leucocitos residentes de la membrana sinovial, a lo que va a inducir esta respuesta inflamatoria, va a inducir a una quimiotaxis que va a llamar a neutrófilos, así como a complejos va a producir complejos de ataque de membrana que van a incrementar esta respuesta inflamatoria ya establecida. Y bueno, por último, vamos a tener que la resolución va a dar paso a una inflamación crónica no tratada. Esta inflamación crónica puede llegarse a establecer depósitos microscópicos de urato, y lo que va a dar la principal característica de esta enfermedad de la gota, que se llaman tojos. Y bueno, la progresión de este cuadro puede condicionar a sinovitis crónica, a la pérdida del cartílago, a la erosión ósea, y a su vez todos estos procesos fisiopatológicos pueden llevar a la complicación más frecuente y más grave, que es la artritis gotosa crónica. Y bueno, todo este cúmulo de cristales de urato monosódico en las articulaciones nos va a llevar a la manifestación clínica o a la entidad clínica conocida como gota. La gota, por definición, es una enfermedad metabólica que va a predominar en hombres que habían mencionado los factores de riesgo, de mediana edad y en ancianos. Y bueno, nada más cabe señalar que es una enfermedad que se tiene datos desde muy antiguos tiempos. Se había descrito desde las civilizaciones egipcias, se describe de hecho en papiro de Ebers. Y otros nombres por los que se le conoce a la gota también es la enfermedad de los ricos, la enfermedad de los reyes y papas, como se le acuñó en la Edad Media, ya que como veíamos en los factores de riesgo, pues estos personajes o estos pacientes eran los que tenían mayor consumo de estos tipos de alimentos, de alcohol, carnes rojas y todo, estaban más predispuestos a todos estos factores. Entonces así también se le puede llegar a conocer a la gota. Siguiente. Bueno, ahora sí, pasando al cuadro clínico, tenemos que la historia natural de la hiperuricemia y gota se puede dividir en 4 etapas. La primera etapa que tenemos es la hiperuricemia sintomática, y en esta se va a caracterizar porque los valores van a estar mayores a 6.8 miligramos sobre decilitro, pero no va a haber todavía manifestaciones clínicas, entonces no va a haber artritis gotosa, tofos, ni la presencia de cálculos renales de ácido úrico. La mayoría permanecen asintomáticos, pero va a haber una tendencia de presentar gota en cuanto estos valores estén más aumentados, estos valores de ácido úrico. Y 2/3 de hombres o mujeres con una hiperuricemia significativa no van a presentar crisis de gotas. O sea, aunque tengan valores mayores a estos 6.8 miligramos sobre decilitro, hay algunos que no llegan a presentar las 2/3 del total. Van a pasar hasta 20 años o más que estén así. Ajá. Sí, ahorita. Bueno, es justamente lo que ahorita voy a comentar, que se produce al menos tras 20 años de hiperuricemia mantenida, estos ya primeros síntomas que van a tener. Y esta fase concluye cuando ocurre la primera crisis de artritis gotosa o de urolitiasis. Siguiente, por favor. Ok. La segunda etapa que tenemos es el ataque agudo de gota. Aquí suele producirse en hombres acá lo hemos visto, de mediana a avanzada edad, y en mujeres también se puede llegar a presentar. Encontré que mujeres entre los 50 y 60 años, y por lo regular este primer ataque va a afectar a una sola articulación en aproximadamente el 85 al 90%.
de los casos. Y la primera articulación más afectada es la metatarsofalángica. Esta enfermedad o este ataque, ¿cómo? Perdón. El primer ortejo, doc, la Sí, metatarsofalángica. el primer ortejo, sí. Ujú. Bueno, esta enfermedad sobre todo durante las primeras apariciones se va a presentar en estas articulaciones de extremidades inferiores, pero posteriormente puede llegar a afectar cualquier articulación de cualquier extremidad, ya en una fase crónica, como vamos a ver más adelante. Y puede producirse también bursitis, tendinitis o tenosinovitis gotosas agudas. Y dentro de los datos sistémicos que vamos a obtener, podemos observar leucocitosis. El paciente puede tener fiebre y se va a presentar también una elevación de la velocidad de sedimentación globular. Este ataque inicial dura aproximadamente de 3 a 14 días y se va a presentar de manera explosiva y brusca, sobre todo en la noche, y la articulación se va a tornar caliente, que un color rojizo, tumefacta, y va a ser dolorosa la palpación. Y esta tabla que tenemos aquí es los criterios de clasificación de la artritis gotosa aguda. Y vamos a tener entonces aquí que la presencia de cristales de urato característicos en el líquido articular o de un tofo cuyo contenido de cristales de urato se demuestre por medios químicos o microscopía con luz polarizada, que ahorita lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico, o la presencia de 6 de estos fenómenos clínicos, analíticos y radiológicos que aquí, o radiográficos, perdón, que aquí se muestran. Más de una crisis de artritis aguda, inflamación máxima desarrollada en menos de un día, crisis de artritis monoarticular, observación de enrojecimiento articular, la primera articulación metatarsofalángica que sea dolorosa o que se tumefacta, una crisis unilateral que afecte la primera articulación metatarsofalángica, crisis unilateral que afecta la articulación del tarso, también podemos encontrar, que haya una sospecha de tofo, la presencia de hiperuricemia o de una tumefacción asintomática dentro de una articulación, que esto se va a ver radiográficamente. También la presencia de quistes subcorticales sin erosiones, que de igual manera se van a observar en la radiografía, y que en el cultivo de líquido articular no se muestran microorganismos durante las crisis de inflamación articular, para descartar sobre todo otra causa de la artritis. Principalmente infecciones, ¿no? De infecciones, sí, principalmente. El paciente la siguiente, por favor. puede tener la crisis aguda, pero los niveles del ácido úrico pueden estar normales, ¿no? Ajá, sí, también se puede presentar. ¿Qué es lo que pasa en que el paciente, la presentación de la crisis puede cursar con niveles normales del ácido úrico? Sí. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a tener la tercera etapa, que se conoce como periodo intercrítico. Y este va a ser el tiempo en el que se presenta un ataque y otro. Y durante este periodo los cristales están presentes a niveles bajos en el líquido sinovial. Es lo que se puede encontrar en esta etapa. Siguiente, por favor. Y entonces ahora sí vamos a pasar a lo que se conoce como gota avanzada o artritis gotosa crónica, que va a corresponder a la formación ya de depósitos de urato monosódico, subcutáneos, sinoviales o en huesos subcondrales. Como ya comentábamos, el periodo entre la primera crisis, entre la crisis gotosa aguda y estos síntomas crónicos, es en promedio de unos 12 años. Encontré que pasan 12 años desde la primera crisis hasta que se presentan ya estos síntomas. Y entonces estos depósitos tofáceos pueden producir ya tumescencias, moderadamente delimitadas, que van a ser irregulares y asimétricas. Se pueden presentar en los dedos de las manos, en las rodillas o en los pies también. Entonces estos tofos van a aparecer en el cartílago, en las membranas sinoviales, en los tendones, en los tejidos blandos
y pueden llegar a aparecer también en otros lugares. Bueno, dice, también encontré que son relativamente indoloros, puede producirse una inflamación aguda a su alrededor. Y la destrucción extensa de esas articulaciones y los tofos subcutáneos grandes pueden dar lugar a deformidades en manos y pies que pueden llevarnos a una incapacidad en el paciente. Muy importante, una limitación articular, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos que estos depósitos tofáceos pueden producir estas tumefacencias que ya les había dicho, que van a estar moderadamente delimitadas, van a ser irregulares y asimétricas. Como podemos observar en la imagen superior izquierda, aquí en los dedos de las manos, también se puede presentar en rodillas o en los pies, y también los tofos pueden formarse a lo largo de superficies cubitales, como vemos en esta imagen que está en el centro, en la parte inferior. Se pueden formar a lo largo de estas superficies cubitales del antebrazo o en forma de distensiones saculares, también en bolsa serosa del olecráneo, perdón, en la hélice del pabellón auricular, o como aumentos del tamaño, fusiformes en el tendón de Aquiles, como podemos ver en esa imagen a la derecha, en la parte inferior. Y bueno, eso sería ya parte de esta fase crónica que se caracteriza ya por la presencia de estos tofos. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez visto el cuadro clínico, vamos a pasar al diagnóstico, el cual tenemos que principalmente es clínico, o sea, aunando ya en una anamnesis bien estructurada y viendo clínicamente los tofos, pues vamos a poder discernir que se trata de un paciente con gota. Sin embargo, tenemos auxiliares de laboratorio, el cual el principal es la identificación de los cristales de urato monosódico con luz polarizada, en la cual nos van a referir que estos cristales se pueden ver birrefringentes y brillantes. En la imagen los tenemos teñidos en azul y vean como si son cristales puntiagudos que se pueden llegar a apreciar muy bien. También se puede detectar leucocitos en líquido sinovial, ya lo habían comentado, el líquido sinovial, se puede hacer la extracción de líquido sinovial en articulaciones como manos, rodillas, derecha e izquierda también, en pies y principalmente en las primeras metatarsos falángicas, que son donde más se expresan. Este recuento de leucocitos va a ser alrededor de 2.000 a 60.000. Lo van a describir como un líquido sinovial espeso debido al alto contenido de estos cristales y hasta grisáceo. También se puede hacer la detección de ácido úrico en orina, en la cual la vamos a encontrar en una concentración mayor a 800 miligramos de ácido úrico durante una recolección de 24 horas. Y bueno, para esto también se piden auxiliares de laboratorio, como el LEGO, la creatinina sérica, hemoglobina, recuento leucocitario, PFH y concentración sérica de lípidos, ya que se pueden encontrar o puede haber secuelas patológicas en un paciente con hiperuricemia. Entonces es prácticamente para valorar el estado funcional de los demás órganos, si está llegando a afectar a otros órganos. Siguiente. Por favor. Ok. Y en los estudios de gabinete vamos a encontrar signos radiográficos muy bien establecidos o muy bien definidos. En las imágenes que podemos encontrar quistes, podemos encontrar erosiones bien definidas con bordes escleróticos, como ya les hemos estado repitiendo,
La principal articulación afectada por hiperuricemia es la primera articulación metatarsofalángica, en el caso de las manos, la primera articulación metacarpofalángica. Y a su vez en la radiografía podemos llegar a encontrar el material tofáceo o se puede llegar a ver el cúmulo de cristales de urato monosódico, y lo describen como un material algodonoso adyacente a la tumoración, o bueno, al concentrado, ¿no?, que hay ahí, a la inflamación de la articulación. Y otro estudio de gabinete que es muy importante y que es también muy útil es la ecografía, en la cual vamos a tener también un signo ecográfico muy característico, el cual es el del signo del contorno doble sobre el cartílago articular, que se lo podemos encontrar en la primera imagen de abajo a la izquierda, con la punta de flecha, es donde está marcando el signo de doble, del contorno doble sobre el cartílago. La flecha está señalando el cartílago y por arriba pues se ve el doble contorno, y también se llega a ver el material tofáceo. Y bueno, del lado derecho simplemente tenemos también el material tofáceo algodonoso en la articulación de olecrano. Nada más para ejemplificarlo bien. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento. Vamos a empezar con el no farmacológico. El objetivo de este tratamiento va a ser eliminar o reducir los factores de riesgo que incrementan las concentraciones de ácido úrico. En esta tabla les pongo pues las medidas que se deben de tomar. Por ejemplo, debemos de promover en el paciente una pérdida de peso si es que presentan obesidad o sobrepeso, que tengan una dieta en general sana, que abandonen el tabaquismo, que realicen ejercicio. En cuanto al ejercicio, no debe de ser un ejercicio de alto impacto, ya que este promueve a los traumatismos articulares y estos a su vez propician ataques agudos de gota. Entonces, si se realiza actividad física, esta debe de ser pues sí, de mediano o bajo impacto. También debe de mantener una adecuada hidratación, es decir, beber abundantes líquidos, esto para evitar la precipitación de cristales en el riñón. Bueno, en esta tabla dice que se debe de evitar el consumo de alimentos ricos en purinas, por ejemplo, las carnes rojas o principalmente las vísceras como mollejas, hígado, riñones. También se debe de evitar el consumo de refrescos u otras bebidas que estén endulzadas con fructosa, ya que elevan las concentraciones de ácido úrico. También se debe de evitar el consumo excesivo de alcohol, que aquí dice que está definido como 2 o más porciones al día en un hombre y una porción en la mujer, en todos los pacientes con gota. Y cualquier consumo de alcohol durante periodos de crisis frecuentes de gota o gota avanzada mal controlada. Se debe de limitar tamaño de raciones pues ya como les dije, bueno, aquí dice que se debe de evitar, pero pues también se puede limitar, o sea, sí pueden consumir purinas, pero pues que sea en baja cantidad. También deben de limitar el consumo de azúcar, postres, bebidas edulcoradas, también el consumo de sal de mesa y limitar el consumo de alcohol, principalmente la cerveza. También se debe de fomentar el consumo de lácteos, ya que estos se asocian con una disminución en los valores de ácido úrico, y pues el consumo de verduras. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues la hiperuricemia sintomática generalmente no se trata con algún fármaco hipouricemiante, pero pues en la hiperuricemia se debe de detectar la causa de esta para poder así tratarla y disminuir las concentraciones de ácido úrico. Es decir, debemos de abordar cualquier factor asociado a hiperuricemia, como puede ser la obesidad, las dislipidemias o la hipertensión. La guía de práctica clínica nos dice que el fenofibrato y el losartán podrían ser fármacos adecuados para tratar la hipertrigliceridemia e hipertensión respectivamente, debido a sus efectos úricos modestos. Es decir, estos fármacos promueven la excreción de ácido úrico y además pues controlan los
trastornos subyacentes. Ujú. En cuanto a un episodio de artritis gotosa aguda, este tratamiento se debe de iniciar dentro de las 24 horas en que se inició la crisis aguda de gota. Los fármacos que están indicados como de primera opción va a ser la colchicina oral y los AINES. La duración de este tratamiento va a ser de 1 a 2 semanas. La colchicina pues va a disminuir la inflamación articular debido a los depósitos de ácido úrico en las articulaciones. Y se recomienda empezar con 1.2 miligramos, seguido de 0.6 miligramos 1 hora después, y luego 0.6 miligramos cada 12 horas hasta que la crisis desaparezca. Bueno, la colchicina decía que se debe de retirar cuando aparezcan los efectos adversos, que principalmente son gastrointestinales, es decir, náusea, vómito. Ahí es cuando se debe de suspender. En cuanto a los AINES, los que han probado mayor eficacia en el tratamiento de la gota es la indometacina, el diclofenaco, tenoxicam, naproxeno y etoricoxib. Estos se pueden dar por vía oral o vía parenteral. La indometacina, que es el que principalmente se utiliza, se inicia una primera dosis de 50 a 75 miligramos, seguida de 50 cada 6 a 8 horas, con una dosis máxima de 200 miligramos en las primeras 24 horas. Y otro de los AINES que se pueden utilizar es el etoricoxib. Este es un inhibidor selectivo, de la ciclooxigenasa 2, y este tiene menos efectos adversos que la indometacina. Y la dosis que se sugiere es de 60 a 90 miligramos cada 24 horas durante 10 a 14 días. Y los glucocorticoides, estos se utilizan en caso de que no se pueda tomar medicamentos vía oral, que no toleren ni la colchicina o los AINES, o que tengan enfermedad acidopéptica, ya que, como sabemos, los AINES son un factor de riesgo en esta enfermedad y pues están contraindicados. Los que generalmente se utilizan son la prednisona o la metilprednisolona, y estos se administran principalmente intraarticular, pero solo se utilizan en casos de afectación monoarticular. Bueno, ese fue el tratamiento en una crisis aguda. Ahora vamos con el tratamiento hipouricemiante a largo plazo. Este tipo de tratamiento pues va a ser disminuir los niveles de ácido úrico y mantenerlos dentro de un rango pues normal. Las indicaciones para este tratamiento va a ser cualquier paciente con diagnóstico establecido de artritis gotosa y que tengan tofos mediante exploración clínica o que se hayan descubierto por estudios de imagen. También que tengan crisis recurrentes de artritis gotosa, que se definen como 2 o más crisis al año, que estén en un estadio 2 o más de enfermedad renal crónica y que tengan antecedentes de urolitiasis. Este tratamiento se debe de iniciar de 1 a 2 semanas después de un ataque agudo. Bueno, en este diagrama que les pongo, pues el objetivo de este tratamiento va a ser disminuir los niveles de ácido úrico menor a 6 miligramos sobre decilitro y pues generalmente que los mantengan entre 5 a 6. Los tratamientos que se tienen como primera línea, pues van a ser los inhibidores de la antioxidasa, como el allopurinol o el febuxostat. Y otro tratamiento alternativo de primera línea va a ser el probenecid, que son fármacos uricosúricos, y también se puede iniciar una profilaxis para prevenir las crisis recurrentes de gota. Esta profilaxis se debe de iniciar junto con este tratamiento hipouricemiante, ya que pues no tiene caso que solo se dé la profilaxis, ya que esto solo va a disminuir la inflamación, o sea, va a disminuir la inflamación y evitar las crisis agudas de gota, pero pues no sirve de nada dar la profilaxis si no se controla las concentraciones de ácido úrico a largo plazo. La profilaxis se da con colchicina o antiinflamatorios no esteroideos, y esto se debe continuar hasta que el nivel
sérico de uratos llegue a parámetros normales. Generalmente se recomienda que la profilaxis se mantenga de 3 a 6 meses. Bueno, como ya les había dicho, pues los fármacos de primera línea va a ser el allopurinol. Este es un inhibidor de la santina oxidasa, que es la enzima que cataliza la conversión del ácido úrico. Se debe de iniciar con una dosis de 100 miligramos al día e incrementar de 50 a 100 cada 2 a 4 semanas si es que se requiere. Y como dosis máxima está de 900 miligramos al día. El allopurinol sí se debe, o sea, se puede utilizar en la enfermedad renal crónica, pero se debe de ajustar de acuerdo a la función renal. Y pues este fármaco se debe de tratar de mantener continuamente a la menor dosis posible. Otro inhibidor de la santina oxidasa que se puede usar es el febuxostat. Este tiene una dosis de 80 a 120 miligramos al día. Y otros fármacos que igual pueden usarse son los agentes úricos como el probenecid, que pueden ser usados como segunda opción. Estos, su mecanismo de acción pues va a ser aumentar la excreción renal de ácido úrico. Su dosis es de 500 miligramos 2 veces al día en sus dosis iniciales y como dosis máxima puede ser de 3 gramos al día. Este está contraindicado en urolitiasis, ya que un efecto adverso de estos fármacos es la formación de cálculos renales, entonces por eso están contraindicados. Otros uricosúricos que pueden administrarse es la sulfinpirazona con una dosis de 200 a 800 miligramos al día y la benzbromarona en una dosis de 50 a 200 miligramos al día, en promedio 100 miligramos. Y pues eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. No, Bueno, muchas gracias. Muy bien. No, queda muy bien. Muy bien. Muy bien, doctores. Ya concluimos. Muy bien. Ya sería el último que tengo, ¿verdad? Con ustedes. ¿Sí? Así es, doctor. Ya nada más siguen los de oftalmo, ¿no? Sí, ya nada más por oftalmo. Oigan, iba a proponerles algo, a ver si quieren.